Buenas tardes a todo el mundo. Bienvenidos a la biblioteca. Hoy más fanzinoteca y comiteca que nunca. Estamos hoy presentando pues, un montón de proyectos muy chulos. Yo tengo la suerte de poder un poco formar parte presentando a todos estas artistas de Murcia y, bueno, sí, de Murcia, y alrededores, de Murcia y parte de extranjero. Tenemos a Helen Heleton, que inaugura hoy exposición. Ahora hablaremos detalladamente un poco con cada una de ellas. María Sáez nos presenta un fanzine también. Y tenemos a María Yafranqui, Rata Satán y Nasty Frankie, alter egos de su obra, ilustradores, tatuadores y un largo etcétera, que también nos van a venir a contar un poco sobre la próxima feria de autoedición Zorroclocos y Lobos. Pues yo me llamo Ana, si alguien me quiere preguntar alguna cosa, como digo luego en clase. Bueno, pues como yo creo que es un poco lo más visual que vemos nada más entrar aquí, yo creo que me gustaría empezar un poco con Helen, que nos contara este proyecto que nos trae aquí. Helen es, para quien no la conozca, que me extrañaría mucho, pues la eminencia de los fanzines, ya que estamos, en fin, celebrando que en la biblioteca hay por fin, bueno, hay un espacio, en la gran comiteca que tenemos, un espacio para los fanzines que esperemos que vaya creciendo muy mucho, pues bueno, yo creo que celebrarlo teniéndote a ti aquí es un honor, no nos quedamos cortos. Helen, ¿cómo estás? Hola, hola. Ya sí. Muy bien, gracias. ¿Qué presentación te he hecho? ¿Qué te parece? De leyenda, eminencia. Muy bien. Pero es que si fuera, como encima es verdad, pues mejor todavía. Pues bueno, ¿qué nos has traído? Helen tiene uno de los archivos más, bueno, pues más interesantes y más completos de fanzines, yo creo que podríamos decir, a nivel nacional seguramente. Entonces, tener aquí como una muestra de su archivo es, bueno, pues es un gustazo. ¿Qué tenemos aquí en Fanzinerías? Sí, pues hay un... Sí, la verdad que el archivo es grande y se está haciendo desde el 2005 que empecé. Y pues ya era tan grande, ¿no? Y que era difícil, por así decir, de moverlo, de conservarlo y de... Incluso esta cosa que me gustaba a mí de los fanzines, de conocerlos, ¿no? Y ya empezaba a ser demasiado grande y pasó, ¿no? De empezar con lo que era el archivo. Hay una lona que lo explica todo, ¿eh? Luego, si queréis, la leéis. Pero que empecé como música y dibujo, ¿no? Era un archivo pues más también del activismo, porque participaba en los fanzines, iba a ferias y hacía. Luego ya hice la tesis, ya era señora, y de ahí luego ya salió la parte de más de un archivo del do it yourself. Y ahora lo que tengo con fanzinerías era como una cosa que vino también vital para poder conocer mejor esos fanzines, hacer mini fanzinotecas que me servían. Yo digo que es como un método mnemotécnico, ¿no? Por ejemplo, haría la fanzinoteca del Zorrococlos, la fanzinoteca de... A veces también hago temáticas de los fanzines, entonces ahí... Y esas fanzinotecas son las que llevo luego a centros culturales y hago como dispositivos, que diría Foucault, de consulta, ¿vale? Y eso es lo que he traído aquí, la parte de fanzinerías, que es hacer pequeñas fanzinotecas temáticas, pequeñas y grandes, depende cómo sea el momento, el espacio, voy adaptándolas también. Y sí suelen ser para consulta. Es una cosa que me interesa del paso de los fanzines, ¿no?, a la institución y cómo se traduce y cómo hacer para que no pierdan como su esencia, espíritu o contenido también, ¿no? Helen, te voy a interrumpir un segundo porque yo he empezado así como muy directa, pero a lo mejor estamos hablando de fanzinotecas y de fanzines y eso, y bueno, pues lo típico de, yo qué sé, a lo mejor hay alguien por aquí un poco perdidillo que dice todavía a lo mejor no se entera muy bien de un fanzine que es o qué narices hemos montado aquí o qué tenemos aquí expuesto. Pues sí, vale, lo explico. ¿Hay Venga, alguien que no define. lo sepa? Mira, vale, muy bien. Un voluntario. Fanzines son publicaciones autoeditadas y autogestionadas, podemos decir, y pues aquí hay un gran ejemplo y
que tampoco o sea, siempre el fanzine quiere salir de la etiqueta, entonces decir que fotocopia y grapa, pues normalmente sí lo es, pero también va más allá, ¿no? Por eso también he puesto algunos que son en tejido, en textil, otros que son bordados y pues yo creo que lo interesante es no clasificarlo, pero siempre te cuentan algo, ¿no? Siempre hay una necesidad de comunicar y de estar. Y eso sería lo que sería el fanzine, el hazlo tú misma o hagámoslo juntas, ¿no? Que también viene mucho de lo colectivo y la necesidad. A diferencia del libro, pues normalmente conoces a la persona que lo hace, muchas veces lo distribuyes, puedes pedirle, se hace un número pequeño. Y esa parte más de conexión, que es lo que yo quería también continuar con las fanzinotecas, es lo que hago ahora con fanzinerías. Que pues le meto como mucho cuento, ¿vale? Para que vuelva a contar aquello, que no se quede como un libro en una estantería, quizás, ¿no? ¿Y qué criterio has seguido un poco para seleccionar un poco lo que has traído aquí para dejar en esta biblioteca? A vosotras. Pues sí, he hecho un poco genealogía de Murcia, de los fanzines que se habían hecho aquí, de las colaboraciones, de la gente que sabía que iba a venir. Pues he sacado del archivo aquello para hacerle detalle. Y por ejemplo, pues sí, también me gusta mucho como hacer como historia, ¿no? Por ejemplo, sabía que venía María y busqué como de lo primero que tenía. Sabía también que venía la vulva estelar, pues de las manifestaciones, de parches, cosas que hemos hecho. Y entonces como un pequeño detalle o guiño. Tu fanzine también. También. Aquí está la más pava, hace fanzines. Que es lo bueno. Es lo buenísimo de hazlo tú misma, ¿no? Eso está bien. Y ese es el criterio que he seguido un poco. También hay mucho de dibujo e ilustración. Hay otras veces que me dedico más a la narrativa. Es que hay fanzines de todo tipo, ¿eh? Pero esta vez sí que me interesaba mucho por la comicteca, por dónde estaba situada y he elegido mucho de esa parte. Y también, bueno, al final, durante mi tesis, yo me especialicé un poquito en lo que le llaman también fanzine, que es el fanzine hecho por mujeres, ¿no? O con temática feminista, y entonces de ahí también he traído una parte que sería la que está ahí como en una vitrina, ya que ahí podéis ver. Pero pues hay variado. Sí he intentado hacer un poco como vinculado a Murcia, en cierto modo. Pues, bueno, volveremos ahora a tu trabajo, a la expo, a lo que haces, pero para un poco que sigan conociendo el resto de proyectos, precisamente como los fanzines es este elemento vivo y algo que no para de crecer, pues estamos también con María Sáez del colectivo En la Parra, que precisamente hoy pues presenta un fanzine nuevo que tenemos aquí, Enviciando. Si quieres contarnos un poco de qué va. Sí, claro. Yo pertenezco a un colectivo, a una asociación de mi pueblo, de Totana, que bueno, somos un grupo de personas que hace tiempo nos conocemos y nos queremos, y últimamente pues decimos, venga, vamos a echar los papeles y ya nos hemos constituido como asociación. En este caso se trata de, el fanzine nace porque llevamos adelante un proyecto que se llama Enviciando, de promoción del uso de la bici en el pueblo, del uso, digamos, del uso urbano, del uso cotidiano, no deportivo exclusivamente. Entonces, esta idea viene de muy antiguo. Yo hago monigotes toda la vida, no puedo decir que sea ilustradora ni nada, me gusta dibujar y ya está, soy una aficionada a todo. Y he sido profesora durante 18 años y mi método, la verdad que es el no método, ha sido siempre en la pizarrita dibujar. Explicar mis cosas dibujando y con el paso de los años me fui dando cuenta que a los alumnos, a mis alumnos, como más le entraba el material que yo manejaba, los conceptos, era con el dibujo, pero no solo con el dibujo, sino con la elaboración del dibujo, con el proceso del dibujo. A partir de ahí, pues se iban creando pues diariamente paneles de la temática que sea. Y así esta es digamos, la metodología que he seguido. Que hemos seguido en el fanzine, va, digamos, por paneles temáticos, como si fueran pizarritas,
En este caso, por ejemplo, el contenido, definición de la bicicleta, en el primer caso, partes de la bicicleta también, aquí una historia de la bici. Bueno, y esta sería, digamos, la representación en dibujo, con texto y dibujo de lo que hay dentro de mi cerebro. Que como dices que la más pava hace fanzines, pues así, beneficios de uso de la bicicleta. Son todos esos dibujos tuyos, ¿verdad? Sí, Dibujos y texto tuyo. Y creo que también una conexión del fanzine es colaboración, ¿no? A lo mejor pues pedí colaboración, pero pues una cosa por el internet a una persona que hacía ilustraciones que se llama Biciman, y le conté esta idea, oye mira que quiero hacer esto, ¿me ayudas? Y por supuesto, por ejemplo, este panel suyo de las partes de la bicicleta es de él, me ayudó de una manera desinteresada y con toda la gana. Luego pues aquí tenemos consejos de uso de la bici y aquí pues el panel central también, que esto es pues muy típico de las revistas, ¿no? Pues ilustrado con su colorico, una ruta monumental por Totana, guía de mantenimiento rápida, ciclismo seguro, y si llueve, y si se hace de noche, y si conduzco un coche, otras actividades, y bueno, bibliografía, sitios de interés, y ya está. También soy muy amante de todo lo que tiene que ver con la caligrafía, con la cosa de la mano, también supongo que será por la profesión. Es que, claro, porque es muy artesano, ¿no? Sí. Se ve que no hay nada... Es muy artesano, yo no tengo ninguna tecnología de ninguna clase, nada más que fotocopia y grapa, y estos son los dibujos de mi hija finalmente. Y nada más. Y entonces, pues eso, yo me llevé, cuando hablé con Vicente y con María sobre esta idea, y pregunté, ¿quién va a venir? Y me contó, ¿no? Pues me llevé material vuestro y eso. Y estaba en casa y yo me lo leí, mi hora de leer es la del desayuno, y le digo a ellos, digo, pero si yo, esta es mi primera experiencia en fanzine, casi en dibujo, y digo, si yo, al lado de ellos, si yo parezco Ana de las Tejas Verdes, y digo, no, pues eso es lo bueno, ¿no? Claro. Que haya un poco de contraste y nada, para mí fue una experiencia muy, muy interesante, realmente lo pasé muy bien. También sufrí porque bueno, había fechas y había cosas, pero aquí lo tenéis para si le queréis. El resultado. ¿Cómo se puede conseguir el fanzine? ¿Cómo pues yo traigo unos cuantos. Me lo podéis pedir, porque yo pensaba venderlos, pero digo, bueno, de todas maneras, si os interesa, aquí yo no los voy a vender al final, porque de todas maneras, agua era, que se dice en mi pueblo. Así que si os interesa, aquí lo tengo para vosotros. Por haber venido, toma, siempre te llevas algo. Bien. Hoy, solo hoy, solo hoy. Eso, muchas gracias. Estupendo, genial. Pues bueno, espérate, antes de dejarlo quería preguntarte rápido si en Murcia Bici, sí, que el grupo también que en el que tú participas, sí, ahora después también hay una ruta, ¿verdad? Ah, sí. Al terminar Estamos haciendo con la asociación con la que colaboro y a la que pertenezco, que tenemos aquí algunos socios, un taller autogestionado. Podéis, bueno, si habéis traído vuestras bicicletas para arreglarlas, dejarlas a punto, y ahora después, cuando terminemos, vamos a hacer una ruta por Murcia, pues para darnos un paseo así nocturno con estas temperaturas, y terminaremos en un bar. Así que si os queréis... La bici te lleva sola. Sí, la bici te lleva sola. Así que si os animáis, gracias por preguntar. Genial. Sí. Es que es un planazo, vamos. Y además es fantástico. Bueno, pues para terminar un poco esta primera ronda de presentaciones, pues quiero preguntarle a María y a Frankie acerca de su proyecto como colaborativo. Aparte de vuestros trabajos individuales que tenéis cada uno, vosotros formáis parte del colectivo, ¿no? de quien organiza este festival de autoaudición, Zorroclocos y Lobos. ¿Lo diremos algún día bien todo el mundo? Os lo digo. Bueno, la gracia es también que se han equivocado en todo el Claro, o sea, se escribe mal, lo pronunciamos mal. Sí, pero bueno, es parte de la gracia. Sí, ¿qué te va a decir la de Ertubikel, etcétera, etcétera? Bueno, pues contarnos un poco, qué es esta Feria de Autoedición para quien no la conozca, desde cuándo nacéis, con qué propósito y cómo ha ido un poco evolucionando. Vale, pues Zorroclocos y Lobos es una feria que no me acuerdo el año,
2013. Por eso creo soy que- equipo. Claro, 2013 creo que nació. Y simplemente con la necesidad de juntarnos un montón de colegas, conocer gente nueva y vender, intercambiar fanzines. Lo que pasa es que se nos fue un poco de las manos, para bien. Y bueno, en principio hacíamos 2 ediciones al año, pero como somos muy poca gente organizándolo, se ha pasado a una. Así que la última fue justo una semana antes de que nos confinaran, que fue muy divertida y creo que el COVID de Murcia nació allí. Y básicamente es un espacio que es gratis para la gente que pone puesto, tanto como para el que participa como para el público. Hay conciertos gratis y se trata de juntarnos un día todos para vender, intercambiar fanzines, pasándolo bien y ponernos borrachos. Pero que a nivel... pues, al final todo termina, la cultura es lo que tiene. Es a nivel nacional, ¿verdad? O sea, que... Bueno, sí, Bueno, quisimos imitar un poco los festivales que nos gustaban a nosotros, como el Tenderete de Valencia y cosas así, eran referentes. Y empezamos al principio 4 matados de aquí de Murcia, pero luego fue viniendo gente de toda España, colegas que hacíamos por otros festivales, y hasta gente de fuera de España ha llegado a pasar por ahí. Claro, por eso digo que tiene formato, vamos, Sí, sí. internacional, Ha ido totalmente. creciendo, ha ido creciendo. Y, por ejemplo, ¿tenéis como algún tipo de criterio a la hora de decir del tipo de artistas que seleccionáis o del tipo de material que se puede encontrar? En principio, la selección que hacemos es para aprovechar el espacio, para no saturar mucho. Porque igual que Tenderete, por ejemplo, no sé, a lo mejor hay 200 participantes ahí, una locura. Te pega una vuelta y la cabeza se te va. Pues aquí con unos 50 mesas, 50 participantes, algunas veces hay gente que no entra y se queda y Claro, comparte 50 mesa. mesas como que es poco, No, pero es bastante, es un está evento bien. muy grande, está Sí, muy sí. bien. O sea. Y bueno, intentamos eso, no saturar mucho tampoco y eso. Bueno, claro, la premisa de que tenga fanzine como producto autoeditado. El producto. Sí, que no vale solo lámina, ni tote bag, ni nada de eso. O sea, que mínimo fanzine. Tiene que haber un fanzine mínimo para entrar fanzine y ya claro, luego... es clave. Muy bien, efectivamente, hay que ser un poco nazi del fanzine siempre. Y para un poco que crezca. Y en los años estos que lleváis como organizándolo, ¿cuál diríais que ha sido un poco, bueno, como a lo mejor lo más difícil de... Porque al final estás hablando de sois más equipo, ¿no? Sois más personas en la organización, lidiar también con artistas de fuera, cómo se gestiona, que lo habéis explicado como parece muy fácil, pero al final tiene, bueno, entiendo que tiene que tener una dificultad grande. sí, ¿Cómo bueno, se empieza? Pero, ahora, por ejemplo, ¿tenéis próxima edición? se supone, si todo va bien, que ¿En va el a horno? ser después de verano. Y no digo más porque como ya nos han echado para atrás una fecha, pues no quiero dar Por si falsa acaso. esperanza a nadie. Pero básicamente somos entre 8 y 12 normalmente en la organización, pues porque hay veces que la gente puede y otras veces que no, porque total ahí no cobra nadie y estás pagando con Ay, tu amor al tiempo. arte. Y básicamente nos dividimos en 3 grupos. La burocracia, que muy a mi pesar la llevo yo, música, que la suele llevar Frankie, y logística. Somos como 3 cabecillas y luego nos hacemos subgrupos. Entonces lo primero es pelearse con la burocracia para que te dejen un espacio gratis, que parece lo más fácil, pero para mí es lo peor. Luego pedir equipo, que a veces nos dejan una parte, otras no. Luego pedir favores a colegas Fantástico. que te ayudan desinteresadamente con el coche a recoger una cosa, a hacer compra o a pedirle a su padre que te deje 3 sillas más porque no las tienes. La logística tampoco es lo más fácil, no sé. Y luego la música, como no me encargo yo, que eso lo encarga Frankie. Es que el do it yourself, lo que hablamos, el hazlo tú misma está muy bien, Es- pero luego tienes que llamar a tu primo, el que tiene la furgoneta, cuando no lo había llamado de hace mucho tiempo. Claro, Efectivamente, tengo y primo luego que siempre. alguien te deje, nos falta esto de Claro. equipo para tocar. Frankie suele llevar el tema de música y es pedir favores. Por favor, puedes tocar por 2 duros en esta fecha, pero te prometemos que te lo vas a pasar muy bien. Y así como se organiza. Parece así más fácil, las 2 semanas de antes son las que se lloran y luego pues el resto del año pues somos relativamente. Cuando vas luego a visitarlo, dices tú, se hace solo, esto es una maravilla, funciona a toda la perfección. La verdad que Esto se lo hace que sin trabajo. sí podemos presumir es que todos los participantes, sean de Murcia o de fuera, nada más llegar, lo que te haga falta, te ayudan todos a recoger, ayudan todos... No hay problema, la verdad que no hace falta decir esto es un espacio seguro, aunque lo decimos siempre porque lo es, sin avisar. Entonces, bueno, lo importante es que sí que hay visos de que haya más dificultades o menos para sacarlo adelante. Vosotros, no sé, eso, no habéis salido todavía huyendo, queréis seguir todavía Sí, organizando esto todavía y nos queda un poco creciendo. de mecha. Os queda un poco de esperanza. Bueno, pues yo creo que sobre todo pasa porque los que estamos aquí sentadas y seguramente
quien está entre el público, pues somos muy amantes de este formato, ¿no? De esta pieza de arte y de cultura. Entonces, yo sí que quería ya, una vez que ya un poco conocemos vuestros proyectos, sí que quería preguntaros un poco, al final también sois creadoras de fanzines, aparte de que montáis saraos, de que puedes organizar de que puedes hasta llevarlo a la tesis, pero cuando os ponéis o cuando pensáis como un proyecto para que puede hacer un fanzine, ¿cómo es ese proceso de creación? Porque la verdad que el único fanzine que he podido yo un poco llevar hacia adelante con el blog de Dareguel, pues ha sido colaborativo. Entonces es cierto que también tiene su propia idiosincrasia, que es pedir favores también, que te voy a contar que tú colaboras también allí, y no es poca cosa, pero cuando creéis algo propio, no sé si seguís algún proceso de especial, cuando es fanzine, cuando es otra cosa. Helen, tú, por ejemplo, que es que tocas todos los palos, lo mismo recopilas en el archivo, que también has creado tienes tu colección de fanzines propia muy grande. Pues sí, variado, la verdad. Sí he hecho mucho de colaboración, es cierto, ¿no? Para comenzar está bien, para arrancar que sea colaboración, porque sí hay como, ¿verdad? Como al principio como cuesta, incluso siendo un fanzine, que lo del fanzine es que eres fan de algo, ¿no? Y cine es revista, que antes lo he explicado, pero quizás demasiado así autoeditada y autogestionada, ¿no? Y aquí, en España se dice fanzine y creo que es bonito, ¿no? Que siga aún con la palabra de fan, por lo que estabas diciendo tú antes, ¿no? También que no tiene que ser pues un profesional que lo haga, ¿no? Sino a ti te gusta algo y tú lo haces. Entonces ahí como es muy bonito, ¿no? Que te puedes acercar. Yo decía, una de las frases que me gusta a mí para hablar del fanzine es que un fanzine es un regalo porque nadie te lo ha pedido. O sea, como en realidad tiene mucho de eso, porque es lo que decíamos, ¿no? Lo que no está en los kioscos, lo que no es mainstream, lo que está de moda. Luego se convierte a veces en moda, pero yo digo que es por demanda. Lo mismo generacional también, ¿no? Y luego van saliendo cada vez más cosas, ¿no? Y eso es interesante, es un poco punta de lanza a veces el fanzine en muchas cosas, ¿no? Es como que lo que se tiene que estar contando, lo que no se dice, sale por ahí. Y eso pues es bonito. ¿Qué uso yo cuando...? Normalmente empecé eso con colaboraciones y luego lo que pasa es que yo veo muchas imágenes, veo mucho los fanzines, entonces me gusta mucho como hago como de iconóloga, como ver las imágenes que se repiten, y entonces lo que hago es mucho dibujar imágenes o temas que veo que se van repitiendo, y muchas veces son muy gustosos, así solo de dibujo. Y luego otras veces cuando era más, por ejemplo, con la tesis de historia, pues hice uno sobre la Riot Girl, ¿no? Todo lo que veía que se repetía, pero hago mucho como de repetición, como los cromos. Y entonces ahí voy recortando como la caja, esa que había allí, ¿no? Como imágenes que para mí son como historias que nos van contando, ¿no? Y eso es sobre todo lo que suelo hacer. A veces he llegado a hacer un poquito más de cómic y de narrativa, que es bien también, o sea, dedica mucho tiempo, pero son 2 páginas, pero es un fanzine también, o sea que... Claro. Sí, no sé, por eso, María, que me sorprende un poco cómo es un poco lo mismo. ¿Por qué eliges el formato fanzine para un poco hacer lo que estás haciendo, un poco ese activismo, un poco para promover la bici? ¿Por qué ese formato, no? Pues porque es lo que más a la mano yo tenía. Para mí era lo más posible. En mi caso, hacer el fanzine ha sido, y los que me acompañaban, los que me han acompañado en este proceso lo saben, ha sido un proceso de aprendizaje total, porque pues eso, a ser aficionada a todo, a no haber hecho nunca un fanzine, pues... todo era para mí como un reto, pues ahora cojo, y ahora hace falta un rotulador, y la punta de los rotuladores, y ahora las acuarelas, y ahora, bueno, voy a calcar esto con papel cebolla y entonces, ¿sabes? Todo eso para mí ha sido un aprendizaje muy grande y también pasé mucho tiempo dibujando encerrada y pensando que yo jamás podría ser ilustradora, porque como que requiere mucha intimidad, ¿no? Mucha concentración, mucha soledad. Y sí, me ha encantado el resultado al final, pero
Pero sí, para mí ha sido eso, sobre todo ir solventando las dificultades. Y ahora la fotocopia, y ahora cómo lo hago, y ahora pues voy a la imprenta. Ese tipo de cosas que sobre las que yo no tenía ninguna experiencia, que es mi primer... Aunque ya te digo que todos los que nos dedicamos a la enseñanza un poco fancineros somos, creo yo, ¿no? Porque al final estamos con las libretas, con los diarios, Claro. somos súper fans. Sí, es como un guantazo de tú tienes tu trabajo y en plan decir, es que gracias a esto lo puedo publicar Claro. y como decía Helen, nadie me lo ha pedido, pues toma, pues Claro. ahora 10, ¿No? 100 copias. Claro, o los diarios de trabajo, ¿no? Lunes fulanito de tal, y entonces te marca un dibujo porque te vas a una excursión. Y al final eso también puede resultar fascinante, no sé si se dice así. Pero... Total. Pues bueno, también os quería ya preguntar, como también como creadores de fanzines y consumidores de fanzines, ¿qué consejos daríais? Por ejemplo, a alguien que quiera animarse, pues estamos diciendo que esto es facilísimo, que lo puede hacer cualquiera, a lo mejor dice, pues chica, yo qué sé, pues yo a mí no se me ocurriría o no me atrevería o esto qué puedo hacer o... El truco está en no pensar y hacerlo, porque a poco que te pongas a pensar algo ya lo ha hecho otra persona y lo ha hecho mejor que tú. Así que lo haces y si no aporta nada, pues está divertido, pero el truco está en no pensar y hacerlo. Me gusta. Hay un poeta, que no me acuerdo el nombre, pero que decía, quien piensa pierde, que es muy bonito, como para arrancar, mejor no pensar eso. Lo has dicho muy bien, ¿no? ¿Y vosotros os acordáis, por ejemplo, del primer fanzine que llegó a vuestras manos o algo lo más parecido o a uno que, por ejemplo, os chocó así mucho y dijo, ay, yo quiero copiarme? De hecho, a mí me enseñó el dueño de un bar de ahí donde iba mucho por el pueblo. Yo tendría 16 años así, el Roecerebros que se hacía en el 84, 85 en mi pueblo. Roecerebros. Roecerebros. De roer. De roer. Alguazar. Y Alguazar estaba siempre muy guay pionera, porque- A tope. Ya estaba guay porque Que era sé por muy qué reís. contenido de musical a tope, entrevistas, eran chavales de entre 12 y 15 años haciendo entrevistas a Gabinete Galigari cuando tocaba en el pueblo de al lado, no sé qué. Yo sé que Estaba era muy guapo. fotocopia, a lo mejor Fotocopia era pura y dura. Claro. Y claro, eso fue lo primero que me fue a mí la cabeza y ya a partir de ahí he intentado repetirlo, incluso en el último fanzine que estoy sacando, saco páginas de ese fanzine, Es verdad. que las conseguí escanear y las tengo ahí archivadas y digo, esto lo tiene que ver la gente. Claro. Y además que tenías la esencia pura porque entonces, claro, si no lo... Allí te lo pasaban en concierto, ¿no? O sea, cómo Claro. podías conseguir un fanzine era de que te vieras y te lo Sí, sí. dieras y no era de mándame un mensaje al Instagram. es- Tenían un poco... bueno, el que lo montaba me ha llegado a decir que algunos vendían por catálogo, por correo, pero poca cosa. Era todo en mano. Ujú, de veras. ¿Os acordáis de alguna así que... Helen, ¿no sabes? Sí, yo el primero que leí fue el fanzine Miau, que era de La Manga del Mar Menor, pero lo leí en Cuenca cuando estaba estudiando Bellas Artes. Y yo dije, ¿y estas tan modernas de Murcia, de La Manga? Sí, te digo yo. Y sí, no sabía tampoco que era un fanzine, no había caído en mis manos, la verdad, como ese formato y me súper encantó, ¿no? Me pareció muy revolucionario. Y muy bonito, la verdad. Y sí lo recuerdo eso porque decía yo, y unas chicas haciendo esto y en La Manga y con los dibujos eran muy bonitos. Están ahí, ¿eh? Se pueden consultar luego. consultar. Pero sí, ellas fueron... A mí me pasó algo parecido porque yo creo el primero que también dije como ya pensar que esto era fanzine, fue el de Mujeres con Pajarita, que también era un colectivo de aquí murciano, que de hecho que presentaba un taller en Molinos del Río. Y qué poca idea tendríamos, la mitad. Yo sí que sabía que era de creación de fanzines, pero había por lo menos de las 10 o 12 personas que estábamos allí, había 8 personas que como era Mujeres con Pajarita pensaban que era un taller de hacer pajaritas. Total. Sí. Entonces se quedaron súper decepcionados cuando de repente empezamos ahí, pues no, pues ahora esto es, venga, Ay, es verdad, yo me hay que acuerdo hacer de eso, o es sí, un es collage, o es no sé qué, o es Sí, que me pensar... contaron. Sí, o sea, era como un poco, y dije yo, pues esto tiene buena pinta. Hay un cartel ahí de la primera fiesta que hicieron para uno de los fanzines que presentaron. Es que la Expo es verdad que es lo que tú estás diciendo, es una genealogía, es también, historia sí. también del fanzine local Sí. bastante fuerte. En ese, pues de las primeras colaboraciones que yo hice era en uno de Mujeres con Pajarita y ese ya tiene ahí un diseño, ¿no? Pero creo que eso también, pues normal, por así decir, o evidente porque mucha gente ya pues estudiaba diseño, ¿no? Y entonces pues también
un romanticismo seguir a veces también con el lápiz, pero también lo bonito, bueno, depende. Es que a mí me gusta como abrir el formato también. Y ese, por ejemplo, es muy bonito, o sea, como que cierto. tiene ya un terminado, un acabado pues más gordito que la grapa. No, Sí, sí, no le o sea, dio es para la bastante grapa, en realidad profesional. fue por eso, porque era más gordo el contenido y ya. Sí, sí. ¿Y vosotros tenéis algún referente, algo así? Yo que el primer fanzine que llegó a mis manos fue en el instituto porque Manu Riquelme estaba de prácticas y me dio clase y le gustaban también mucho los cómics y me trajo un par de fanzines. Y luego ya en la... O sea, fue el que metiendo ahí como Claro, él fue ¿no? el el que me demonio en la enseñó el institución, primer- ahí sí, en las escuelas, el que me pecado. enseñó mi primer fanzine. Y de ahí en la escuela de arte con una amiga, sin pensar, una tarde, todo el rato diciendo chorradas, venga, pues tú la dibujas, yo la escribo, tú la dibujas. Y tenía creo que 19 años cuando además contacté con Helen y me enseñó todo su archivo y ya me abrió la mente, pero... Se llamaba Gatito Grotesco y estaba hasta pixelado. O sea, lo Más hacía con mi mérito. amiga Sara, sí. Pues yo creo que eso es esencia 100% de fanzine. Yo creo que no tengo ni el archivo en el ordenador. Mejor, Lo que tenga efímero, Helen y ya está. el archivo. Y no sé, María, si tú tienes algún... Pues nosotros hacíamos estoy pensando ahora que hacíamos un fanzine en el instituto. Y teníamos otra asociación que se llamaba Ars Nova y cada uno hacía sus movidas y pegábamos, cortábamos y grapábamos y fotocopiábamos. Y recuerdo también pues que yo, mis pinitos, ¿no? de escribir un poema ahí a la luna y no sé qué. Y recuerdo que aquello salió, yo decía, ¡ala! ¡Qué fuerte! Claro, y lo ves qué poderoso", publicado, ¿no? Era una sensación de sentirse potente. Y también en Granada, ¿no? Que yo he vivido una temporada en Granada y estudiaba allí pues el movimiento fancinero también es muy fuerte y en los bares te puede caer, ¿no? Te puede caer un señor que hace cómic y te pasa un fanzine. Y una cosa que a mí siempre me ha impactado de los fanzines es y ahora estaba teniendo toda esa sensación ahí con la exposición, es que eso ha pasado por la mano de alguien uno a uno, ¿no? Eso siempre me ha, ¿sabes? Me ha llenado mucho, ¿no? Y creo que es un río de cultura que llega a tus manos, ¿no? A tener en cuenta. Siempre me ha parecido muy importante. Un objeto tan pequeño es verdad que tiene tanto significado, Tanto ¿no? significado, tanto trabajo, ¿no? En este tiempo también, además, tan tecnológico, ¿no? Los hilicos, todo eso. Claro. Pues mira, antes de un poco dejar que a lo mejor la gente quiere preguntar algo, voy a soltar una pregunta que que justo está hablando con un caballero desconocido que no tiene nada que ver con la biblioteca. Y me ha parecido interesante la cuestión. Cierto es ver que el origen del fanzine es algo un poco underground, tiene su toque más punky, más irreverente, más un poco de ir por libre. ¿Qué opináis vosotros? ¿Qué pensáis a lo mejor que puede opinar, ¿no? Si es que queréis o podéis hablar en nombre del colectivo fancinero, de que a lo mejor los fanzines, que es algo tan callejero y tan libre, pues precisamente exista una fanzinoteca o entra a formar parte como de una, no sé, de forma más institucional, para que hay más exposiciones, pueda haber estos archivos? No sé cómo lo veis. ¿Pierde un poco la esencia? A mí me parece que no. Creo que no pierde la esencia porque aún así sigue siendo algo underground que está aquí en la biblioteca. Y bueno, la biblioteca es algo cultural y gratis, que me parece bastante punk. Hoy en día y antes también. Entonces, por mí encantado. No veo a ningún partido político sacando fanzines ni apoyándolos. Fíjate que estamos en campaña todavía. Este es un debate ahí como lo del sexo de Los Ángeles. O sea, de hecho, yo les decía, no pongamos vitrina, porque una de las preguntas va a ser, si es un fanzine, ¿por qué lo metes en vitrina? ¿No? Y es verdad, o sea, también pues, es una cosa para leer, y lo que yo decía muchas veces, pues si se lo llevan, pues posiblemente podemos comprarle 5 más, porque valen baratos a la persona y le hacemos un favor. Pero bueno, quitando ya todo eso, yo creo que al principio, o sea, por eso una de las cosas de fanzinería será, como yo digo, el acompañamiento y el paso, porque sí, porque se da y se va a dar y está pasando. Entonces, y está bien también, o sea, en mi caso ha sido porque también yo, y también porque pública, etcétera, ¿no? También hay ahí como una ética, ¿no? Y lo que ha dicho María, eso es muy punk ahora, y creo Total. que
llevarlo. Creo que, por ejemplo, yo tengo ahí una colección de unos que son anarquistas, pues al final, o sea, no estoy haciendo censura, pero pues los he dejado más ahí, porque como les hago temáticas, digo, ¿qué es lo mejor ahora, no? Entonces, si hago como ese acompañamiento, más los que sí quieren estar, sí pueden estar y de determinada forma, ¿no? Hay algunos que son muy ya de base así y no los traigo, porque no están ahí, no, o sea, no los pongo porque ya tienen vida por otro sitio, ¿no? Que no quita que dentro de tiempo quieran estar, porque luego también a veces, muchas veces decía la gente, ¿no? Me acuerdo que decía, yo hacía fanzines porque quería entrar también, ¿no? Entonces, y ahora, bueno, es como ser antiinstitución, ¿no? Eso ya es más complicado. Pero no, por ejemplo, también eso, la institución, pues es un material muy interesante, o sea, por eso también entra mucho en los museos, muy barato, con mucho contenido, y entonces pues también en momentos de crisis viene muy bien, ¿no? Y también es como otra obra de ese artista, ¿no? Que a lo mejor eso, pues ahora luego está el libro, ¿no? Pero hace historia también, eso es una manera de contarla. Yo no he visto mucho problema, ¿no? Sí preguntaba, por ejemplo, en mi archivo, porque como muchos no son míos, pues cuando son tuyos tú ya decides, ya sabes si duermes tranquilo, si estás tranquilo o no. Pero yo, por ejemplo, a veces sí preguntaba, pero ahora ya directamente les digo que sepáis que lo mismo, no hay ningún problema, ¿no? Hay mucha gente que sí me dice, por ejemplo, pero si pone que va con una archiva o que va con fanzinerías, mejor, ¿no? Como que va acompañado, pero no creo que sea también el problema, también ha cambiado. Por ejemplo, estábamos hablando de los conciertos, y me acuerdo, ¿no? Unos que tengo ahí de Tony Hervás, que me lo dio en un concierto. Y me dijo que ahí empecé yo a hacer el archivo. Yo estaba deshaciéndome de todos mis libros porque me iba con una beca a París. Y no podía llevar ni tener nada de eso y los estaba vendiendo así como a €1. Y entonces llegó y dije, no, y me dijo, esto es para ti, quiero que los tengas. Y dijiste, vale, Maricondo, tan bonito, no, y yo dije, nunca no, más. pues los fanzines no los puedo tirar, esto me lo tengo que guardar. Y ahí empecé a hacer el archivo y dije, qué bonito, ¿no? Como una cosa. Y sí se distribuían ahí, pues, y ahora están aquí, y pues yo creo que contento también, ¿no? Ahora él también hace otras cosas, hace exposiciones. Yo a veces sí miro, ¿no? Hay cosas que digo, pues esto no viene a cuento que esté. Y otras veces, pues sí, de hecho sí, creo que sí quieren. Lo que hay que ver, pues eso como... Lo que pasa es que a veces es difícil porque son... Bueno, eso ya es otro tema, pero tú no, o sea, la biblioteca se lo puedes ceder gratuito o luego o tienes que hacer factura, ¿no? Es como las formas de ver. Entonces, hay como un trámite, un traspaso que es el de la burocracia, ¿no? Que dice María. Nada, burocracia no. A mí me ha tocado desde el archivo hacerlo, pero ahora ya lo asumo como fanzinerías y entonces le dedico el tiempo y hasta me interesa, me parece muy interesante ese paso y ya lo digo, hasta que lo acompaño. Yo creo que es muy buena noticia tener eso, aquí. Como que no se desactive, ¿no? Lo que dicen de lo de el mensaje, pero bueno, también es que pues, las cosas van cambiando, hasta las personas que lo hacen, ¿no? Yo creo que la forma misma en la que tú tienes aquí la parte de tu archivo expuesto, pues ya dice mucho del espíritu en fin, del fanzine. O de ese espíritu que desde luego se sale de la norma y yo creo que es muy buena noticia tenerlo aquí, que todo el mundo, en fin, pues pueda verlo y además que os vamos a animar un montón a que os paséis porque es que es eso, es que es en historia de momentos y además hay mucha historia de Murcia. Y es que hay un debate ahí que es como, bueno, un poco complicado eso, ¿no? Como lo de pintar en la calle, entonces, ¿por qué entra al museo y tal? Pues pintaba en la calle porque no podía pintar en el museo y ahora, o sea, ¿no? Lo que dicen a veces, pues... Coge el dinero y corre. O sea, nunca me lo han dado, ahora me lo dan y voy a decir que no. Al final lo importante yo creo... un momento que yo de toda la vida no he querido tampoco eso, ¿no? Entonces, hay también ahí como un romanticismo a veces que es como, espérate, ¿no? Porque algunos fanzines, pues encantados, lo que quieren es distribuir su trabajo y con la ilustración ha pasado mucho, es como el medio, ¿no? Que no quita que luego saques el libro en pasta dura, genial. O sea, pero al principio lo sacas en fotocopia y todos contentos. Sí, en el caso, por ejemplo, en mi caso, que no tenía tanta relación con este ambiente, es un lugar de referencia para mí, ¿no? Para venir aquí y ponerme, pues como lo hice, ¿con quién voy a estar en la mesa? De ponerme al día, ¿no? Qué guay, gracias, ¿no? No sé, no hay, o sea, no veo, sí hay su debate, claro, pero no sé, yo para mí...
Yo he soltado el debate, pero yo no creo que haya. Yo quiero verlo, vamos. Yo creo que esté aquí y quiero tocar, que para mí son objetos históricos, absolutamente. Pues bueno, no sé si alguien se anima o le ha quedado alguna duda, alguna cosilla, alguna pregunta especial. Manuela, anímate. Yo creo que ella sabe el futuro del underground, está por ahí. No sé si alguien quiere decir alguna cosilla más. Y si no, sí que una última recomendación. Decirnos qué fanzines podemos, aparte de los vuestros, que está claro que, en fin, que hay que buscarlos, hay que leeros. ¿Se os ocurre aquí alguno, si es de Murcia, mejor, así en plan barriendo para casa, algún fanzine o algún artista que podemos descubrirle a la gente antes de irnos? Yo voy a decir Vulva Estelar, por ejemplo, así que se me acaba de ocurrir un fanzine murciano, marciano. Pues Vulva Estelar, sí, puede que ande por ahí la Artífice. Es un fanzine que, no sé, podemos darle la voz y que lo explique esa persona, si quiere. Es que a lo mejor lo voy a hacer mal. Un maravilloso fanzine con Alma Huertana, que hace la responsable de Ruda FM, que es el mejor podcast feminista de Murcia y parte del extranjero. Y también es colaborativo y en fin, y es precioso y os recomiendo también que lo busquéis, y también está aquí en la fanzinoteca y podéis conseguirlo. ¿Alguno más? Bueno, yo no es de Murcia, pero siempre recomiendo a Roberta Vázquez, que acaba de sacar además un fanzine muy gordo y con el que siempre te puedes mear de la risa. Lo podéis comprar online. No me llevo comisión, pero la recomiendo. Pero es que mola mucho. Os la recomiendo bastante. Puede a lo mejor que esté por aquí o algo también. A ver si la invitaremos, a ver si viene al Zorro Loco. Roberta Vázquez. Sería Se llama Me la suda, el último fanzine que ha sacado. Muy representativo de los tiempos que corren. Pues sería una super cabeza de cartel. Helen, elegir uno de los tuyos sería muy fuerte. ¡Buf! Yo no puedo hablar de favoritos, eso está muy feo. Joder. De mis hijos. No, pues yo, no sé, ahora. Bueno, que además es que estamos hablando de que tú estás viendo el nivel fancinero también fuera, que tú también estás viviendo entre México y Murcia. Sí. Pues no sé, pues por allí a lo mejor hay alguien algún artista o alguna artista que has podido... No sé muy bien cómo está ahí el ambiente. Esto lo tenías que haber dicho antes. Ahora me he Que quedado se lo he bloqueada, preparado. no sé, Claro, yo además soy el Ay, comodín de Vulva maravilloso, Estelar y ya os lo he quitado lo primero. Claro, eso no se vale. Bueno, sé que es normal, cuando tienes tanto. Sí, me sabe mal. Luego así, a nivel personal, siempre tengo mis favoritos, yo digo, tal, Claro. cual, y sí he seleccionado, pero así me sabe. Pero, no sé, que hay muchísimo. Lo que sí, por ejemplo, hay temas, ¿no? Podemos decir, que están saliendo ahora como nuevos, pues hay mucho, por ejemplo, que hablan de disco... ay, se me fue el nombre, como... discapacidades, ¿vale? Pues últimamente veo que hay muchos que hablan de, por ejemplo, ¿no? Cuando se hablaba mucho sobre feminismo o mujeres, pues luego se hablaba mucho sobre raza, ¿no? Y ahora, hablando de otros tipos de fanzines, pues eso, ¿no? Como discapacidades, pero a lo mejor neuronales Y entonces hay bastantes así, por ejemplo, hoy me mandaron, ¿no? Decían, para el Día del Libro, ¿no? Un archivo sobre fanzines de gente, por ejemplo, con discapacidad motriz y... Me parece interesante, está bonito. Sí. O sea, digo, por poner Es cierto, temas, ¿no? ¿no? Por Quizás temática más diferente. que decir uno, Sí. sino como temas que van saliendo, ¿no? Neurodivergencias, eso. Sí. O talentos, que le llaman también a veces, ¿no? Como, sí, salud mental. Hay muchos también que yo veo ya por la edad, ¿no? Hay muchos de maternidades subversivas, que eso también me gusta. ¿No? Y había muchos, me acuerdo, cuando empezaron a salir más de mujeres, ya sí que ya era un poco como muchos de la regla, pues ahora de las que no, ¿vale? Claro. De las que se están perdiendo la regla. O sea, hay como... Y eso me gusta, ¿no? Que siga ahí ese espíritu también de que siguen haciendo fanzines y publicando. Bueno, tú ya eres el nivel de que yo creo que puede ir alguien personalmente en plan de me llamo Paqui, soy Sagitario y vivo en Alguazar, recomiéndame un fanzine. O sea, Helen es como un buscador, podéis directamente, o ahora mismo puede que no se le haya ocurrido ninguno, pero podéis, ese es el nivel de la persona que tenemos aquí. Pues bueno, yo creo que lo que tiene que hacer la gente es empezar a toquetear los fanzines que tenemos aquí y ver la expo y enseguida cogerse la bici y poner la luz de emergencia.
muchas gracias aquí al nivel que tenemos aquí y a vosotros por venir. Te voy a dar un aplauso.